Advertencia. Las imágenes y pistas de sonido presentes en el siguiente vídeo son propiedad de sus respectivos autores y o propietarios. Este trabajo es realizado con el único interés de informar y entretener, sin ningún ánimo de lucro. Se recomienda discreción. Con Inside Out o Intensamente, Pixar prácticamente pretende retornar a su época de auge, aquella en la que cada trabajo nuevo que llevaba al cine era elogiado y recibido con avalanchas de aplausos. Desde Up, una aventura de altura del 2009, no se nos entregaba un filme que tuviese un concepto base tan surreal, tan ampliamente explotable y creativo. Porque seamos claros, Toy Story 3, Cars 2 y Monsters University son la ampliación de un concepto ya preexistente de la compañía. Y Brave, a pesar de su toque fantástico, ciertamente estaba muy aterrizado en el terreno de la realidad. En esta nueva pieza fílmica de la compañía, dirigida por Pete Docter, de quien es obligatorio mencionar que en el pasado trajo a la vida Up, se nos habla de las pequeñas voces que hay en nuestra cabeza, aquellas que controlan nuestro modo de reaccionar ante la vida. Es aquí donde aparece Riley, una niña de 11 años alegre y simpática que se ve obligada a abandonar su vida una vez debe mudarse de Minnesota a San Francisco. El cambio traerá un desbalance emocional increíble en su ser, acaecido por la gran aventura de autodescubrimiento que las criaturas de su cabeza están a punto de emprender. Bueno, Inside Out es increíblemente emocional. Desde el vamos ya se notaba que los feels iban a embargar a la audiencia. Y de verdad lo hicieron, no miento al afirmar que ya por el clímax del filme más de la mitad de la sala del cine estaba sollozando. Lo anterior se da porque es una película que cumple con el objetivo de hacerte sentir, de estimular aquellas emociones que sí o sí compartes con la protagonista y con todos los que la rodean. El filme desde el inicio y tras una breve y sencilla explicación conecta contigo, te hace generar empatía por los seres que ves recorriendo las escenas. Pero no solo eso, la cinta es audaz, creativa y muy inteligente a la hora de jugar con el concepto metafísico de lo que es la mente. Papá. ¿Qué? ¿Qué es la mente? ¿Es un sistema de impulsos o algo tangible? Tranquilo. ¿Qué es la mente? ¿Algo real? ¿Qué es lo real? Nada realmente. Gracias, papá. Es así como aquella sensación del cerebro frío, de los mismos sueños, de la canción estúpida pero ridículamente pegajosa e inoportuna que siempre está en tu cabeza, son explicadas con humor brillante e increíblemente efectivo. Créeme, es imposible que los feels no te alcancen tarde que temprano. La historia de Intensamente funciona a manera de espejo, constantemente se bambolea entre el mundo real y lo que ocurre dentro de la cabeza de Riley, afectando el primero enteramente al segundo. Esto es algo que también se ve presente en los diálogos. Dios, la construcción de conversaciones dentro de esta película debió ser un quebradero de cabeza para el director y escritor Pete Docter. Tengamos en cuenta que estamos siendo testigos de un proceso de metadiálogo. Los personajes de afuera, es decir, los humanos, interactúan entre ellos, pero al mismo tiempo, adentro, las emociones se debaten entre sí sobre qué responder y cuál es la forma más coherente de llegar a una respuesta. Es sencillamente brillante y relativamente difícil de ejecutar. El discurso de Inside Out va ligado efectivamente a la maduración emocional, sobre cómo el sentir no es algo fácil y no es algo ligado a un simple color determinado, sino que es mucho más complejo y variopinto. Habla sobre cómo una vivencia puede estar salpicada de múltiples sensaciones y al mismo tiempo cómo sensaciones que no son placenteras también pueden ser enriquecedoras, abriendo la puerta a experiencias más felices y a una liberación de las penas y las dolencias. En pocas palabras, el largometraje habla sobre el paso de la niñez a la pubertad y la adolescencia, temas difíciles de abordar, pero con los que toda clase de público puede identificarse y, por supuesto, dejarse ahogar por los feels. ¡Oh, Dios, los feels! Curiosamente, es la historia tanto la mayor virtud como el mayor defecto de Intensamente. El guión como tal de la película tiene una considerable serie de problemas, como tener por resolución de su conflicto algo ridículamente complicado y una historia considerablemente predecible. Todas estas mellas a simple vista no son fáciles de notar, han sido muy bien escondidas por
Sí, eso exactamente. Ahondemos en el tema de los errores. El viaje que tanto alegría como tristeza deben sortear para dar fin a la problemática planteada, si lo miramos en perspectiva, es ridículamente complejo. Es la búsqueda por el camino más largo y poco práctico. Si era tan vital llevar los pensamientos centrales a la base de comandos, ¿por qué no enviarlos de la misma manera en la que los trabajadores de la memoria a largo plazo, es decir, los mentaleros, muy burlonamente enviaron la canción de la goma de mascar? Simplemente hubieran tenido que enviar el pensamiento por el tubo, este se reproduciría en la base y luego disgusto, furia o miedo intentarían tomarlo y devolverlo a su sitio. Sé que muchos dirán que tal acción no tendría sentido porque alguno de aquellos sentimientos podría contaminar el recuerdo, pero eso es mentira. Quiero decir, en escenas previas vimos cómo miedo tocó un pensamiento alegre y no pasó absolutamente nada. Otro caso similar donde la resolución del conflicto pudo haber sido más práctica es cuando alegría y tristeza visitan Imaginalandia. Originalmente creí que no podían utilizar ningún artilugio de tal sitio porque simplemente estos no podían salir de allí. No obstante, cuando vi a Alegría realizando sus fotocopias para impulsarse mediante los clones, o a Tristeza usar una nube para flotar por ahí, realmente me pregunté por qué no usar alguno de estos aparatos en el momento adecuado, en lugar a esperar a que todo se estuviera jodiendo. Sé que la excusa de muchos es que si se usaran estas salidas fáciles la película acabaría más pronto de lo previsto y hasta quizás se liberaría a la obra de su mensaje final. Lo sé, lo comprendo, es obvio. No obstante, eso no quita el hecho que la resolución del conflicto se vea alargada hasta el extremo, complicada innecesariamente. El director debió haber dejado más en claro ciertos detalles puntuales y no dejar que estuvieran tan volátiles, asegurándose que el camino que las dos emociones seguían era el único admisible. Otro conflicto que la película posee es que resulta muy formulista para Pixar. La historia del dúo que se embarca en un viaje que les permitirá autodescubrirse y reflexionar sobre su modo de ser ya se ha visto muchas veces. El problema con este cliché es que termina siendo a la cinta más predecible de lo que debería. Le hace al espectador aventurar en qué momento ocurrirán ciertos hechos y tenuemente cómo será su desarrollo. No es algo tan grave, no es como Valiente que desde la mitad ya había dibujado al espectador por completo cómo iba a ser su final. Pero ahí está la línea claramente a seguir. En aspectos técnicos quiero ser claro y preciso, no quiero malgastar demasiados minutos del video hablando de algo que solo merece alabanzas. La animación es preciosa y muy fluida y creo que lo que más resalta de ella es el diseño tanto de fondos como de personajes. Los primeros, es decir, los fondos, son vivaces y extraordinariamente concebidos si tenemos en cuenta que muchos de estos lugares provienen de lo abstracto. Además, se agradece el adelanto que nos dan de Un buen dinosaurio, que llega a la cartelera a finales de año. Los segundos, es decir, lo referente al diseño de personajes, es muy bello. Pixar se luce creando a los humanos, les otorga detalles meticulosos como la textura y el color de la piel o la forma de los dientes y el cabello. Y ni qué decir de las emociones como tal, que han sido diseñadas a partir de pequeñas partículas o volutas, elemento que les da un toque efervescente y una gran hiperbolia a su personalidad. Ya más adelante hablaré de esta última característica. La banda sonora de la película, compuesta por Michael Giacchino, está bien a secas, apela a los sentimientos, pero la encuentro desganada, quizá demasiado. Para una película donde los feels se apoderan de ti, carece de mucha fuerza y contundencia. Teniendo en cuenta que en el pasado este mismo compositor ha concebido partituras excelentes, aquí deja muchísimo que desear. Ahora, los personajes. Teniendo en cuenta que estos, y aquí me refiero a las emociones como tal, fueron diseñadas como entidades caricaturescas con personalidades hiperbólicas y en esencia solo capaces de sentir un único sentimiento dada a su naturaleza, se corría con el riesgo de que fueran hojas de papel andantes, entes monodimensionales flanderizados al extremo, pero evidentemente estamos ante Pixar que no suele dejar los elementos a la ligera. Por ello, estos personajes que podrían haberse dirigido al despeñadero gracias a su concepción, terminan siendo entidades capaces de evolucionar, de mostrar más de lo que son, adoptar distintas facetas, distintos matices, de presentar más feels de lo que uno podría pensar. Por el lado de los humanos no hay queja alguna, todo es correcto, coherente, con un buen desarrollo y evolución. A fin de cuentas es un reflejo curiosamente un poco más pulido de la otra historia que la película nos cuenta, la de las emociones. En términos finales podemos decir que Intensamente es una película muy sentimental que no deja ningún tipo de público indiferente, con una animación hermosa, una amplia gama de creatividad e inteligencia dentro de sus movimientos y con un discurso profundo que logra conectar con la audiencia y evocar en ella distintos grados de sensaciones. ¿Y que eso ya no valoriza en exceso a la cinta? ¿Que esa no debería ser la función de toda obra cinematográfica que busque respetarse?
Claro, la obra tiene errores y son de relativo peso, no obstante digamos que son las sensaciones que evoca las que alivianan un poco esta serie de defectos. No es la primera pieza cinematográfica que lo hace después de todo. Valoración final: